Bienvenido. Qué lujo, gracias, Miguel. Un placer estar aquí. Cuando uno ve Carlos García Ottati, Kavak, lo primero que brinca es tu propia biografía. Eres muy joven, pero tienes muchas historias que contar. Es una historia de un migrante que encontró en México una tierra de oportunidades. No es una historia que normalmente contemos. Cuéntanos de ti. Claro que sí. Bueno, primero, soy venezolano, tengo 39 años. Y yo nací en una familia, mis papás se casaron muy jóvenes, se casaron cumpliendo 20 años y mi papá era militar. Y yo tuve la oportunidad, viviendo, digamos, a través de mi papá y de mi mamá, de mudarme, ir a 14 colegios antes de ir a la universidad. Nos mudamos muchísimo. Y eso creó en mí, digamos, una esencia que transformó luego todo lo que fue mi vida, porque para mí el cambio siempre fue la constante. Y nací en una casa donde no teníamos mucho, pero teníamos todo. O sea, teníamos yo, mi papá, mi hermana, y estábamos constantemente moviéndonos de un lugar a otro. Y crecí viendo a mis papás en todos los lugares donde llegaban, entregar todo. Y de verdad comprometerse con la misión que tenían al frente. Fuimos una familia muy misionaria, yo creo, en crianza. Y cuando entro en la universidad, Venezuela empezó a entrar en un problema gigantesco político de inseguridad. Hice la universidad en Venezuela y en ese proceso monté un par de negocios en Venezuela que me fue en uno bien, en uno no tan bien, pero terminé, digamos, empecé mi camino como emprendedor allá con unos negocios de restaurantes, luego entré en unos negocios de licores, que me permitió llegar a dar esos primeros pasos como emprendedor. Y cuando cumplí 24 años me fui de Venezuela sin ningún tipo de estrategia. Me monté en un avión con un solo ticket de ida para Roma, en Italia, y me fui a buscar oportunidades. ¿Por qué escogiste Roma como primer destino para salir? La verdad es que primero tenía 24 años y como todas las decisiones que yo tomaba en mi vida siempre han sido ingenuas y no necesariamente las he sobrepensado. Escogí Roma porque yo tenía nacionalidad italiana por mis abuelos, y me parecía como que interesante poder salir del país y por lo menos llegar a un lugar donde iba a aprender algo nuevo, ir a aprender un idioma. Y mi objetivo era estar en Roma unos meses, aprender italiano, luego irme para París otros meses y aprender francés. Y dije, bueno, lo peor que puede pasar en este año que me voy es que regreso con un par de idiomas y me permite como que resetear el camino. Pero estando allá, yo salí de Venezuela en el 2008, cuando estaba una crisis global muy fuerte ocurriendo y me tocó experimentar de haber sido relativamente exitoso con mis negocios en Venezuela. Salir de Venezuela me tocó experimentar una recesión fuertísima que me cambió, porque pasé mucho trabajo por un par de años. Pero luego conseguí una oportunidad interesantísima de trabajar en Amazon, en Inglaterra. Y esto es en el 2010, o sea, Amazon todavía no era algo enorme en Europa. Y a mí me asignaron la responsabilidad de tratar de entender por qué estaba creciendo tanto los sellers que vendían productos a través de Amazon. Amazon tiene un modelo de negocio que tiene dos maneras de hacer negocio. Una, ellos compran y venden productos a través de su plataforma, pero la otra es que terceros se conecten a esa plataforma para vender productos. Mi responsabilidad era entender por qué los terceros querían vender productos allá, cómo eso iba a crecer y qué impacto podía tener en el negocio. Y ahí me obsesioné, estuve trabajando un tiempo en Amazon y llegué con una obsesión muy clara de volver a Latinoamérica y lanzar un Amazon para Latinoamérica. Yo no había tenido una experiencia en el mundo digital hasta ese momento. A mí lo que generalmente me pasa es que cuando se me construye una idea en la cabeza que no me puedo sacar, luego tengo que hacer lo que sea para responder a esa curiosidad. Y terminé dejando el trabajo que tenía allí para lanzar una compañía que se llama Linio. Fue una compañía de comercio electrónica que lanzamos en 8 países en Latinoamérica, que luego se vendió a un conglomerado en Chile. Y me tocó de primera mano, yo era de los más viejos y tenía 28 años en ese momento. ¿Qué producto era el producto estrella de Linio? Éramos una empresa de comercio electrónico. Comprábamos mercancía, la vendíamos a través de la plataforma y permitíamos que terceros vendieran, digamos, sus productos. Entonces vendíamos de todo: celulares, televisores, ropa, todo lo que te puedes imaginar. Y traíamos producto también desde China. Entonces teníamos la oportunidad de que vendedores de China podían vender sus productos en Latinoamérica. Fue un negocio que cuando lo arrancamos no existía absolutamente nada. En Latinoamérica no había procesos digitales, no habían pasarelas de pagos digitales fuera de Brasil y fuera de Argentina. No existía talento que supiese de esto. Estamos hablando del 2012.
Y nosotros arrancamos muy ingenuos, queriendo lanzar un comercio electrónico, y lo que aprendimos, y este fue uno de los aprendizajes más importantes que luego me ayudó en lo que fue Kavak, aprendimos que si vas a montar un negocio en Latinoamérica, te tienes que preparar para montar como 20 negocios. Porque no hay la infraestructura que puedes conseguir en Estados Unidos o en Europa para hacer las cosas básicas. Desde, si tú querías en ese momento comprar un producto en línea, no existían pasarelas de pago. Los bancos todavía no las tenían. Entonces nosotros tuvimos que construir nuestra propia pasarela de pago, nuestro propio sistema antifraude para hacerlo. Si tú querías enviarle un producto a casa de los clientes, no existía DHL ni FedEx todavía en México. Y en Perú y los otros países menos. Entonces tuvimos que comprar camiones, empezar a entregar los productos nosotros, en una economía donde la mayoría de las personas no tienen a alguien que reciba el producto. Decías, para crear una empresa tienes que crear 20. ¿Qué es lo más complicado? De esas 20 empresas, ¿cuál es la más complicada? Bueno, en el caso particular de esto, todo. Porque tenías que construir una empresa de logística, tenías que construir una empresa de pagos, tenías que construir una empresa digital, y luego tenías que aprender a operar en un ambiente muy diferente a Europa y a los Estados Unidos, donde si yo te iba a entregar una lavadora, no te la podía entregar ahí en la puerta del edificio, tenía que subirla, instalarla. O sea, teníamos que construir todos esos capabilities básicos para que funcionase. Y como emprendedores y emprendedores jóvenes en ese momento, no necesariamente estábamos planificados para eso, no habíamos planificado los recursos para tener que construir todo eso, sino habíamos planificado un producto para vender en línea. Entonces nos tocó meter mucho recurso, mucho tiempo y mucha estrategia en construir la base para luego poder hacer el negocio que salimos a hacer. Y cuando no tienes eso claro, estás todo el tiempo batallando con iteración de ensayo y error, porque no necesariamente tienes claro la estrategia detrás para que tu negocio funcione. Y eso nos pasó mucho. Crecimos un montón, nos fuimos de 0 a 3,000 personas muy rápido. Nos fuimos a 8 países muy rápido. Y construimos una generación de emprendedores que hoy en día de Linio se han construido ya 200 empresas de gente que trabajó allá. Fueron las personas que fuera de Brasil y Argentina realmente sembraron, digamos, esa primera semilla de expertise en comercio electrónico. Y eso cuando esa oportunidad y cuando esa empresa se vendió al conglomerado afuera, yo estaba debatiéndome un poco cuál iba a ser mi próximo paso. Y una de las cosas que para mí siempre ha sido importante, desde que tengo 12 años hasta ahorita, y lo hablamos un poquitico cuando estábamos conversando afuera, es lo importante y lo difícil que es tener la gente correcta que te rodee, ¿no? Que te dé la energía correcta, que sean trabajadoras, que a medida que van creciendo van aprendiendo y construyendo juntos. Y una de las cosas con la cual yo estoy obsesionado y con la que estaba obsesionado en ese momento era, si alguien es bueno y me da buena energía y le gusta construir y crear, yo no puedo soltar a esa persona nunca. ¿Cómo es que Kavak nace en México? Y te pregunto esto en parte porque uno no relaciona normalmente ni a los migrantes con grandes proyectos emprendedores. Lo comentamos hace unos momentos. Decía, una de las historias que más me gusta de platicar contigo es México cada vez es un país más de migrantes y tenemos que construir una narrativa diferente en relación a los migrantes. Migrantes que aprovechan oportunidades, pero sobre todo que generan oportunidades. Cuéntanos literalmente cómo nace Kavak y sobre todo cómo son los primeros pasos de Kavak. Decían de broma, es un niño de 6 años, pero yo decía, son 6 años, pero como años de perro. Sí. Mira, bueno, yo estaba viviendo en Colombia. Estaba en Colombia, tenía un carro que había comprado que no utilizaba porque era consultor y me decidí mudar a México para lanzar Linio, ¿no? Esta plataforma de comercio electrónico. Y cuando voy a mudarme a México, salgo a vender mi auto en Colombia y me estafan. Y no es una estafa normal, o sea, literal fui, lo vendí a alguien, me depositaron el dinero apareció en mi cuenta y a los 5 minutos el dinero desapareció. Y bueno, fue una pérdida grande. Aterrizo en México, digamos, con ese trauma, y aterrizando en México, lo primero que hice fue satisfacer un poco esa curiosidad y contraté un par de personas en la India, un par de programadores en la India, y nos pusimos a trabajar en una idea de cómo pude haber hecho yo ese proceso mejor. Entonces fue montar un algoritmo de precios para poder tener, digamos, ofertas en tiempo real de los carros, darles acceso a los concesionarios a ese algoritmo de precios para que ellos pudieran comprar carros multimarca.
y poder crear un mecanismo en el medio para que el consumidor no tuviese que enfrentar la informalidad y la inseguridad que yo viví. Y arranqué con ese proyecto. Y para mí los proyectos, a mí la manera más fácil de explicar un poco cómo funciona mi cabeza y cómo funciona mi proceso de creación es llevándolo un poco al ambiente más musical. O sea, es como una persona que escribe una canción. Tú puedes escribir 1000 canciones, no significa que todas van a salir y van a ser un éxito, pero yo cuando tengo una idea la escribo, la trabajo un poquitico. Cuando yo llego a México, llego con eso detrás, ¿no? Y un poco mis conversaciones cuando yo estaba trayendo gente a los proyectos, decía, mira, yo soy como tu abuelo, que llegó hace tantos años. O sea, yo no tengo parrillas, yo no tengo cumpleaños, o sea, yo tengo que construir y salir adelante. Y como inmigrante, ese es el primer sentimiento que tiene. Tienes que salir adelante, pase lo que pase. Y cuando eres un inmigrante, un país como Venezuela, que estaba pasando por un éxodo, por una situación complicada, no solo se trataba de tú salir adelante tú, sino se trataba de tú y tu comunidad salir Jefe adelante. de tribu, digamos. Claro. Que en ese momento uno no lo piensa así, pero, o sea, familia es familia, ¿no? Y amigos son amigos. Y yo aterrizo acá en México, estoy lanzando este negocio de comercio electrónico, por supuesto, todos los ahorros, todo invertido, digamos, en este proceso. Y luego de 6 meses quería comprar un auto. Y fui a buscar el auto que quería comprar. Duré 6 meses encontrándolo porque el proceso de búsqueda era complicado, todo era informal, acababa de pasar por esa experiencia. Termino consiguiendo un auto en Guadalajara. Voy hasta Guadalajara, lo compro, llego a México y a los 2 meses me para la policía y me dice que ese auto era ilegal. Y dije, no puede ser. O sea, o soy la persona más tonta del mundo que le pasó esto 2 veces, o hay un problema más profundo en el mercado que hay que analizar. Me costó un dineral, digamos, arreglar el estatus de ese carro. ¿Qué coche era? Era un Jeep usado viejo. A mí me gustan mucho las camionetas. A mí me gusta mucho acampar, irme para la selva. Entonces compré un carro que me permitiera desconectarme. Yo estoy conectado todo el día y yo necesito ese espacio donde me puedo escapar y donde puedo estar off the grid. Entonces compré un carro que me ayudara con eso. Y bueno, estafado en el proceso. Y ahí es cuando me regreso con el proyecto que yo estaba armando y digo, mira, el problema no solo para vender tu auto, sino también el problema está en la compra. Y empiezo a investigar. Y esa investigación, esto fue un proceso de años de entender el mercado. O sea, no fue una cosa de la noche a la mañana, fue realmente investigar profundamente cuál era el problema del mercado. Y como ya yo estaba en el proceso y abocado 99% de mi tiempo al línea, también había aprendido como emprendedor lo difícil que era construir equipo, toda la infraestructura que tienes que construir. O sea, lo que si te vas a aventar en un proyecto, tienes que entender que ese proyecto va a ser 10 veces más complejo de lo que te imaginas al principio. Yo me obsesioné por entender bien el problema y lo que descubrí cambió mi vida, y yo creo que de mucha gente. Encontré que el mercado de autos es grande en todos lados del mundo. Representa las transacciones entre autos nuevos y autos usados, representan del 6 al 8% del Producto Interno Bruto de un país. Es enorme. Y México no era la excepción. Es un mercado enorme, pero México tiene unas características muy diferentes a los países desarrollados. ¿En qué sentido? Uno, tenías un mercado que el 90% era informal. O sea, que no ocurría en concesionarias serias, sino que ocurría en la calle. Ocurría entre particulares, personas como nosotros que no tenían idea de pricing, no tenían idea de la parte legal del vehículo, de la parte mecánica. Entonces había mucha desinformación. En el resto del mundo, fuera de Latinoamérica, el 90% del mercado es formal. Esto era la inversa. Y como había tanta informalidad, había mucho fraude. Lo que aprendimos fue que de todas las transacciones que ocurrían en la informalidad, 40% terminaban en fraude. Y esto pasaba desde que te asesinaran, te secuestraran, compraras un carro como lo que me pasó a mí, que legalmente no era bien habido, compraras un carro que tenía multas falsificadas en diferentes estados, diferentes partes, digamos, de México, y muchas personas convivían con este fraude sin saber. Y esto es un problema que no enfrenta la industria en mercados desarrollados. Y por otro lado, como había tanto fraude, la banca nunca quiso entrar a financiar y dar acceso, digamos, a esta transacción. Si tú quisieras comprar un carro en Estados Unidos mañana, vas a tener 1000 alternativas de financiamiento. El 95% del mercado se financia. En México solo el 5% se financiaba. Y cuando yo empecé a hablar con los bancos y empecé a entender por qué no lo financiaban, me decía, mira, Carlos, mucha inseguridad. Y por otro lado, esos carros se pueden dañar y nosotros no tenemos cómo dar garantías, y cuando se dañan la gente deja de pagar, digamos, los vehículos. Y simplemente no es una prioridad para nosotros porque es muy complejo, digamos, toda la infraestructura que hay detrás y toda la inseguridad que hay detrás, digamos, de ese proceso. Yo, cuando vi eso, fue cuando realmente me obsesioné y dije, algo tiene que cambiar, porque si tú lo llevas a números,
de cada 10 personas en Estados Unidos, 7 tienen acceso a un auto. De cada 10 personas en México, una persona tiene un auto. Mi obsesión se convirtió en ver cómo erradicaba el fraude, que era un reto en sí, pero por otro lado mover ese 1 de cada 10 a que fuera por lo menos 5 de cada 10, de ayudar a que más personas pudiesen acceder a un auto. Y eso me llevó a mí un momento importante de mi vida, que fue la primera vez que yo tuve un auto. Cuando tú vives en Latinoamérica y usas transporte público, y vas un par de horas para el trabajo, regresas un par de horas para el trabajo, lo único que te puede cambiar la vida de manera radical, va a ser el cambio más importante que puedes tener en tu vida, es que tengas un auto. Yo cuando compré mi primer auto, lo hice ya grande, trabajando, y saqué un financiamiento, y ese financiamiento por el auto me representaba el 80% de lo que yo ingresaba. Era todo. Pero el momento que tuve el auto pude expandir mi negocio, mejoró mi vida personal un montón, y a los 2 años ya lo que yo pagaba en ese auto representaba menos del 15% de lo que yo ganaba. Y yo entendía que si tú eres un latinoamericano y estás buscando una oportunidad, como todos en la vida estamos buscando cuál es esa oportunidad que nos cambia la vida, en Latinoamérica es simple, es un auto. Si tú no tienes un auto, el momento que tienes un auto cambia tu vida, de tu familia y de lo que puedes ingresar. Entonces, a mí eso, me sentí gravedad con el problema, y sentí la obsesión por salir a resolverlo, y desde ese momento mi obsesión se convirtió en cómo yo construyo algo que me permita erradicar el fraude. Tengo que aprender sobre autos porque son autos que van a fallar, autos usados, pero sobre todo crear acceso a financiamiento a los clientes para que más personas puedan tener ese cambio de vida. Y ese fue el problema que yo salí a resolver el día 1. Con Kavak hay 2 o 3 momentos clave. Uno es cuando terminas de armar las piezas del rompecabezas. ¿Cómo generas escala? Me decías, pasar de un negocio que es para 2 barrios a un negocio que es para un país, para 8 países, pasar de unidades que cuentas con los dedos de la mano a pensar en términos de cientos de miles. Mira, lo primero es pensar en grandes del día 1, ¿no? O sea, yo cuando me fui, aún cuando arranqué en el apartamento vendiendo un carro y comprando un carro con mis recursos, teníamos literal 4 meses de capital. O sea, o funcionaba en 4 meses o moría. Lo primero y lo más importante para mí era, ya yo era un emprendedor un poco más experimentado, tenía 32 años, seguía siendo joven, pero había llevado, digamos, una vida de perro en el mundo tecnológico y de emprendimiento. Yo arranqué Kavak con una ambición grande desde el día 1. O sea, yo arranqué Kavak y sabía que quería construir algo enorme, porque no quería, o sea, si lo iba a hacer, mi ambición era mover ese número de 1 a 7, a darle más acceso a gente, que más personas pudieran ser parte de la clase media y crecer. Y si iba a hacer eso, no podía empezar con una ambición chiquita. Entonces yo arranqué desde el día 1 con una ambición muy grande. Y eso fue lo que salí a vender, ¿no? Yo salí a explicarle al equipo que se sumó, a los inversionistas que luego se sumaron: mira, voy a entrar al mercado, voy a comprar autos a particulares, voy a montar sistemas de inteligencia artificial y de machine learning para poder hacer pricing bien, voy a montar procesos logísticos gigantescos para poder hacer estas compras, voy a montar talleres de reacondicionamiento y de garantía enormes, voy a meter cientos de miles de metros cuadrados en infraestructura para poder hacer esto, luego los voy a vender en línea. Y aparte voy a buscar la manera de ofrecer financiamiento para nuestros clientes y financiar a la gente que nadie financia hoy. Entonces, desde el día 1 que yo lancé, el reto más grande que te enfrentas es a que todo el mundo dice que estás loco. Dice, bueno, este venezolano va a llegar aquí. O sea, esto es como montar... O sea, no, Kavak es como el hijo perdido de una relación entre Spotify, que tiene todos los problemas de data y personalización, Toyota, que tiene todos los temas de manufactura, operaciones, Amazon, experiencia de cliente, comercio electrónico, y de HSBC, ¿no? Un banco que... A ver, Spotify, Toyota, Amazon y HSBC. Como que si se unieran a una fiesta y tienen un hijo, sale un hijo como Kavak, ¿no? O sea, lleno de problemas, pero donde tienes que resolver muchas cosas al tiempo. Y yo salí desde el día 1 diciendo, esto va a ser difícil, lo que voy a intentar hacer, pero si lo voy a intentar hacer, vamos con todo. En 6 años has creado una empresa que vale miles de millones de dólares, unicornio, billionaire. ¿Cómo te mantienes? Lo que pasa es que todo eso es artificial, ¿no? Todo ese, o sea, yo creo que hay 2 enemigos en la vida, 2 impostores. Uno es el triunfo y el otro es el fracaso. Hombre, es la entrada a Wimbledon. Sí, o sea, son
cuando las cosas están yendo muy bien, uno no puede escuchar ni prestar atención. Y cuando las cosas están yendo muy mal, lo mismo. Y nosotros yo y mi equipo no salimos a construir una empresa enorme que valiese millones, miles de millones de dólares. Eso no fue por la razón que nosotros salimos a resolver este problema. Nosotros salimos porque realmente queríamos solucionar un tema de fraude, solucionar un tema de acceso a financiamiento y que más personas tuviesen acceso, digamos, a oportunidades como esa. Y cuando tienes una misión tan compleja, porque yo creo que Kavak es de las compañías más complejas de construir de tecnología que hay ahorita en Latinoamérica, el cliente te aterriza. O sea, los pies en la tierra los tienes con todos los problemas que tienes que enfrentar en el día a día para solucionar eso. Cuando haces las cosas bien con el cliente, te alimentas y es divino, pero cuando las cosas no salen bien, o sea, te vuelve a llevar a la tierra porque significa que todavía no has solucionado el problema que saliste a solucionar. Y para nosotros han sido 6 años donde ha habido ruido positivo, ruido negativo, pero la única realidad y el único ruido que nosotros escuchamos internamente son en cada transacción, en cada cliente que servimos, cómo lo estamos sirviendo y qué podemos hacer para servirlo mejor. Y eso nos ha logrado mantener aterrizado. Seguimos, particularmente yo pienso que ni siquiera hemos arrancado, que Kavak está en el prólogo de su libro, todavía no hemos llegado al capítulo 1. Entonces, hasta que no resolvamos este problema como equipo, hasta que no salgamos y no sea algo de impacto masivo, no podemos despegarnos de la tierra, porque es muy rápido. Es difícil crecer y hacer lo que hicimos, pero también es más difícil cuando creces mantener la expectativa, porque la expectativa que se construyó es enorme de parte de nuestros clientes, nuestros inversionistas, nuestros empleados, de nosotros mismos. Y cuando tú tienes que pararte todos los días a cumplir con esa expectativa, donde ya no estás vendiendo 2, 3 carros, sino estás vendiendo cientos de miles de carros, lo estás haciendo no en una ciudad o en un barrio, sino en 17 ciudades, 10 países, culturalmente diferentes, con problemas similares, no hay manera de no estar aterrizado. Y sobre todo si tienes una cultura de misionario, ¿no? Nosotros nos gusta pensar en Kavak que nosotros no somos mercenarios, somos misionarios. Y cada vez que reclutamos a alguien que es mercenario, trabajamos en convertirlo en un misionario, porque esa es la parte divertida. El outcome, y si esta empresa va a ser una empresa de billones y billones de dólares, todo eso es artificial, eso no importa. Lo único que importa es si estamos o no ayudando a nuestros clientes, cómo le estamos cambiando la vida y si logramos construir algo que nos permita acompañar a nuestros clientes en su crecimiento, ¿no? Hoy en día te ayudamos en tu primera transacción. Estamos súper orgullosos porque de las cosas que no se comparten es que el 40% de todos nuestros clientes hoy están comprando su carro por primera vez en su vida. ¿Vale? Y eso es impacto. Y esos son los números en los cuales nos obsesionamos y seguimos trabajando y construyendo porque creemos que si seguimos en ese path, ese cliente compró ese carro por primera vez en su vida, va a comprar muchos autos con nosotros, va a hacer muchas cosas con nosotros en el proceso y ojalá construyamos una sociedad con nuestros clientes donde nosotros reconozcamos juntos que nos ayudamos a crecer. Y ese es el path interminable, digamos, para un emprendedor. Y nosotros, mi equipo y yo, obviamente yo soy la cara ahorita, digamos, de esta organización, pero somos gente, como les decía al principio, yo tengo gente que trabajó conmigo cuando tenía 12 años. Tengo gente que vino conmigo desde Linio, gente que vino conmigo desde McKinsey, gente que vino conmigo desde Alfonso Rivas, de los diferentes proyectos en los cuales trabajé. Y lo que nos ha hecho hacer algo de impacto es que estamos juntos. Y es que somos una banda que hemos madurado y aprendido juntos y ahorita somos jóvenes, pero imagínate gente joven que tiene 20 trabajando juntos. Es poco, es poco. Carlos, te detengo en esto. Aprender, decías tú, el diálogo con el cliente, un efecto de estos 10, crecimiento por factor de 10, se multiplicaron las quejas. Sí. Decías, Kavak en un primer momento, todas eran notas positivas. Era una maravilla. Y luego aparecen estas, bueno, es que Kavak es sinónimo de unicornio, pero también sinónimo de quejas de clientes. Sí. ¿Qué has aprendido de las quejas de clientes para los próximos pasos? Lo primero es contextualizar las quejas, ¿no? Hemos hecho cientos de miles de transacciones y en lo largo de nuestra historia tenemos 300 casos levantados en Profeco, de los cuales hemos resuelto el 98% de los casos. Entonces, relativo a la cantidad de transacciones, hay mucha más gente que tiene una experiencia positiva, el 90% le va muy bien, y luego hay un 10% que no le va bien. Porque lo que aprendimos es que vendimos autos usados y si hay algo tan certero como la muerte es que el auto va a fallar. La pregunta es ¿cuándo? Y nosotros
hay dos tipos de quejas que yo creo que son muy válidas y que hay que entender muy bien. Una es la queja que hay con el servicio que ofrecemos, con la velocidad en cómo te ofrecemos el servicio, cómo te atendemos y terminas tu proceso, y las que vienen relativas a que tu auto no cumplió con las expectativas que tenía. Y tienes que separarlos porque son dos problemas diferentes. El que viene y me dice, Carlos, pero es que fui a vender un carro, compré otro carro y me lo financiaron, pero me tardé un día en hacer todo ese proceso y tuve que esperar 7 horas. Yo entiendo que 7 horas de esperar es frustrante o llevarlo 2 días es frustrante, pero aquí también hay que contextualizar la realidad. Cuando yo tuve que hacer ese proceso antes que existiera Kavak, tardó 6 meses y no me financiaron y me estafaron. O sea, si hoy en día tú quitas a Kavak de la ecuación, el mundo sería muy diferente para las personas que quieren transar de manera segura y con acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, estas quejas lo que hay que entenderlas y ver cómo hacemos que ese proceso tengas que esperar menos, cómo mejoro. Pero esta hay que contextualizarla dentro del efecto donde los clientes siempre van a elevar su barra, siempre van a elevar la expectativa, y nuestro trabajo como empresa es construir la expectativa correcta para que el cliente entienda qué es Kavak y qué no es Kavak y cómo va a ser su proceso, y eso con el crecimiento no necesariamente lo hicimos bien siempre, y son cosas que estamos mejorando hoy. Y escuchar a estos clientes porque nos están elevando la barra, y cuando nos elevan la barra es mejor para nosotros porque nos permite sacar productos para ellos. Pero había muchos tipos de quejas de este tipo, ¿no? Simplemente era la elevación de la experiencia. Nosotros lo hablamos como equipo, como la experiencia cuando te montaste un avión la primera vez y el avión tenía Wi-Fi por primera vez y estás montado en el aire volando y de repente te montas en el Wi-Fi, estás chateando por WhatsApp emocionado y cuando pones Netflix corre lento y dices, esto no sirve, ¿vale? Va a correr lento porque es la primera versión. Hoy en día te montas un avión y corres Netflix y funciona. Entonces estas quejas nosotros las vemos como es parte del proceso de crecimiento. Y luego están las de cuando falla un auto. Nosotros cuando crecimos, a la velocidad que crecimos, estábamos preparados para comprar, vender, reacondicionar a nuestros clientes, pero no estábamos preparados para el crecimiento que tuvimos y para desarrollar un servicio que nos están pidiendo nuestros clientes de postventa. O sea, los clientes dijeron, buenísimo, me resolviste todo esto, pero ahora en la postventa, ¿qué hago? ¿Dónde hago el servicio de mi carro? Con la garantía, ¿cómo la tramito? ¿Cómo hago todas estas cosas? Y eso, por supuesto, ocurrió cuando estamos en el avión y el Wi-Fi corría lento. Tuvimos que desarrollar, digamos, una estrategia de postventa que llevamos años trabajando en esa estrategia de postventa, que hoy en día funciona muy bien, pero por momentos no funcionaba tan bien. Y nos abocamos nuevamente a escuchar al cliente, entender dónde estaban las fricciones y resolver esos problemas, pero también contextualizar al cliente, ¿no? O sea, muchos clientes me escriben, yo estoy muy metido en las redes sociales escuchando un poco y respondiendo a los clientes cuando tienen un problema, y muchos clientes me dicen, Carlos, tuve una pesadilla en Kavak, ¿qué pasó? Bueno, fui y compré un auto, buenísimo, y lo financié, pero luego el auto llegó y no me funcionó y lo devolví, y no conseguí el auto que quería para cambiarlo, pero ¿te devolvieron el dinero? Sí. Bueno, ¿por cuál es la pesadilla? Yo entiendo que tú cuando compras un auto y te quieres ir para Acapulco, si el auto te falla es horrible porque te dañé todos los planes, pero al final del día yo no puedo, o sea, los autos no los hago yo. Yo los chequeo, no los puedo desarmar y luego los vendo y proveo coberturas para mis clientes para que si algo falla estar ahí para dar la cara. Pero cuando falle el carro, pase lo que pase, vas a tener un sinsabor de boca porque o te dañó unos planes o los repuestos me tardan 30 días en llegar y todo ese momento Kavak es el enemigo hasta que yo te resuelvo el problema. Cuando te lo resuelvo dices, bueno, Kavak me lo resolvió y contextualiza, pero eso era mucho también del ruido que se escucha, ¿no? Ok, yo entiendo todo eso, pero ahora tienes una empresa que está aquí para dar la cara, que solo tiene 300 quejas en Profeco, que ha resuelto el 98% de todas esas transacciones y tienes en dónde quejarte. Antes no había. Es un mercado fragmentado. ¿Dónde te quejabas cuando tenías un problema? No podías saber. ¿Dónde me quejé yo cuando perdí el dinero en Colombia? ¿Dónde me quejé yo cuando me estafaron en México con mi carro? No había un lugar donde quejarse. Entonces, parte de crecer significa también afrontar lo negativo con lo positivo. Y los clientes, y este es digamos, el llamado que yo hago a los clientes es, nosotros como equipo vamos a levantarnos todos los días a resolver sus problemas y a dar la cara y a mejorar nuestros procesos, y de cada experiencia mala vamos a aprender para que alguien más no sufra. Entonces, todos esos clientes que tienen una experiencia mala, yo los considero mis inversionistas, porque son esos clientes que me están permitiendo aprender para que luego otras personas no tengan malas experiencias. Pero la gente que tiene una buena experiencia, que es el 90%, no habla. Uno no habla de las cosas que le van bien. Entonces, en el contexto, cuando tú contextualizas,
esas quejas son un proceso natural del proceso que estamos viviendo y que corregimos y que hemos corregido ahorita. Ahorita en nuestra experiencia de cliente, para cerrar, digamos, este argumento, nosotros cuando salimos, y era maravilloso Kavak, teníamos un NPS de 40 puntos. NPS es una métrica que utilizan las empresas para saber cómo está su experiencia de cliente, que básicamente suma la cantidad de promotores y le resta los detractores para decidir cuál es el puntaje que tienes. Cuando tienes 40 puntos, significa que más del 70% de tus clientes te están recomendando. 70, 80. Así arrancó el negocio. Si tú tienes un NPS positivo de más de 0, quiere decir que tienes más gente que te recomienda que no te recomienda. La industria automotriz tiene un NPS negativo. Ese es el estándar. Y nosotros arrancamos con 40. Fabuloso. Con el crecimiento nos fuimos de 40 a 20 y hoy volvimos a 65. Hoy estamos en nuestro mejor punto porque logramos mejorar cosas que no funcionaban y que ahora están funcionando bien, y esa es la percepción que estamos cambiando ahorita en el mercado. Téngannos paciencia. O sea, somos una empresa de 6 años que vamos hasta aquí para dar la cara, que nos vamos a levantar para hacer el trabajo sucio, para que ustedes tengan una muy buena experiencia, para que no tengan que invertir tiempo en esto, para que no los estafen, para que tengan acceso a financiamiento. Pero las cosas buenas toman tiempo. Las cosas buenas, las mejores empresas del mundo no tienen 6 años. Las mejores empresas del mundo tienen decenas de años y toman tiempo construirse, y nosotros estamos comprometidos con construir algo espectacular. Yo creo que nosotros podemos llevar el carro a que sea más que una herramienta solo de movilidad, sino que sea una herramienta de inclusión financiera y crear todos los servicios alrededor de lo que puedas hacer con un carro, no multa, todo este tipo de cosas. Entonces, nuestra labor en los próximos 6 años es que los clientes dejen de pensar en Kavak como un lugar para comprar y vender su auto, sino empiece Kavak como un lugar, un ecosistema para que utilicen su auto como una herramienta de movilidad y una herramienta financiera, y nosotros logremos maximizar el valor de esa herramienta. Porque así la vemos. El auto para mí es una gran herramienta. Y hoy, afortunadamente, ya tenemos la infraestructura, el capital, el equipo, las cosas para empezar a construir eso. Y esos son los próximos 6 años para mí. Y lo que más me emociona, Luis, es que en los primeros 6 años no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo no sabía nada de auto. No sabía nada del problema que estaba tratando de resolver. Si hicimos lo que hicimos en los primeros 6 años, cuando teníamos el mundo en contra, teníamos los procesos de aprendizaje con los clientes encima, aprendiendo de los clientes, no había capital, no hay absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer mi equipo y yo en los siguientes 6 años que ahora tenemos la infraestructura, tenemos el aprendizaje? Hemos hecho product market fit en 10 mercados. No puedo ni dormir pensando en eso, porque va a ser muy emocionante los siguientes 6 años para nosotros, pero por supuesto va a requerir de que traigamos talento ahora que especializado, va a requerir de que continuemos aprendiendo y mejorando nuestros procesos.